Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica de el martes 21 de mayo del 2019. En la sesión del día de hoy vamos a comenzar a presentar a ustedes algunos de los resultados que se han tenido en este trabajo que ha coordinado el doctor Juan Manuel Durán Juárez alrededor de lo que es el seminario de Jalisco ante los cambios globales. El año pasado estuvimos trabajando con todos los coordinadores de academias alrededor del cambio global de la expansión urbana. Después de se ha venido trabajando con la parte del tema de biodiversidad, pero por la naturaleza que tenemos en esta benemérita institución, le hemos dado un peso a la parte de los servicios culturales de los ecosistemas en Jalisco, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y para conducir esta sesión académica le pediría al doctor José Sósimo Orozco, secretario de nuestra institución, haga el favor de conducir la sesión académica del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a esta sesión académica de martes 21 de mayo de 2019. La actividad académica pertenece al Seminario Permanente Jalisco ante los cambios globales, pérdida de la biodiversidad y sus servicios. Y el título de la conferencia de hoy es Toponimias de Jalisco, Servicios Culturales de Ecosistemas. A cargo de nuestro consorcio, en este caso son consocios, doctor Arturo Curiel Ballesteros, él es el presidente, y el participante también, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez. Y entonces esta actividad, este seminario es coordinado por el doctor, como así lo dijo nuestro presidente, coordinado por el doctor Juan Manuel Durán Juárez. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, y tengo el agrado de presentar al presidium el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, al licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, conferencista, el de la voz, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bien, pues voy también a mencionar que se encuentra con nosotros y que agradecemos la presencia de nuestro presidente honorario vitalicio, doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, y también se encuentra con nosotros nuestro expresidente, doctor Joaquín Moreno Villa. Y desde luego que a todos ustedes también las gracias por estar presentes en esta actividad académica. A continuación voy a mencionar algunos datos biográficos del currículo precisamente de nuestro conferencista del día de hoy. El licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez nació en Huachinango, Jalisco, el 10 de septiembre de 1943. Él se titula como licenciado en Derecho, así está aquí, por la Universidad de Guadalajara. Fue catedrático de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de 1991 a 1995. En este periodo, simultáneo con su desempeño como director de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, en este cargo él permaneció hasta 1997 y combinó su actividad siendo también maestro en la materia de Administración Pública Municipal. También ha impartido la materia de Historia y Literatura, distinguiéndose como investigador del occidente de México de la época colonial. En su experiencia profesional se encuentra la elaboración de la Ley de Catastro del Estado de Jalisco 1980, la asesoría jurídica, fiscal y de reglamentos que él hizo, apoyó a los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Ameca, Jalisco, y también al municipio, en este caso, de Valle de Banderas de Nayarit. Se desempeñó como director de estudios municipales
de la Secretaría de Gobernación. También ha sido vocal secretario de Distrito 1 del Instituto Federal Electoral y consejero general del Instituto de Estudios del Federalismo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, cargo que viene desempeñando de 1999 hasta estos días. Entonces sigue vigente nuestro conferencista del día de hoy. Él también ha realizado investigación en torno a los estamentos del siglo XVI, ha escrito ensayos sobre el carácter definitorio del municipio y acerca de personajes relevantes de la historia. Algunas de sus publicaciones, desde luego que esas conferencias han dado motivo a que sean publicadas, tales como Funcionamiento de un Cabildo, publicada por la Unidad Editorial del Gobierno del Estado en 1993. Luego también, pues en este caso, esta memoria de su conferencia, pues es importante porque es un documento de consulta obligada para presidentes municipales. También el jefe político, que es una conferencia, desde luego impartida en el Seminario de Cultura Mexicana y también publicada por la Secretaría de Cultura en el año 2000. Y también ha publicado el artículo El descubridor de Vancouver. En este caso fue publicado por la revista El Federalismo de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco en el año 2011. Bueno, pues una vasta experiencia como abogado y también él ha fungido en esta sociedad como secretario general y bueno, más cargos. Entonces ya continuando acerca precisamente de esta actividad, pues yo cedo la palabra en este caso al doctor Arturo Curiel Ballesteros, dado que en este momento el coordinador del Seminario Permanente Jalisco ante los Cambios Globales no ha podido estar con nosotros. Entraríamos, doctor, si usted está de acuerdo. Usted me dirá si ya pasamos hacia el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez. Sí, muchas gracias, secretario. Sí, yo le pediría al maestro José Gorgonio Ponce Rodríguez que pudiera iniciar. Realmente, cuando empezamos a trabajar con este tema de toponimias, lo que quisimos fue tratar de rescatar lo que es la toponimia como un elemento de patrimonio. Y entonces, en ese sentido, el poder encontrar el significado o el sentido del lugar a través de las toponimias implica el conocimiento de lo que dicen las palabras. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez le pone especial atención precisamente al significado de las palabras. Entonces le pediría que él iniciara esta sesión académica directamente con sus observaciones y su participación en este trabajo. Pues gracias, señor presidente. Pues efectivamente, hace 25 años, estando en la Secretaría General de Gobierno, el Gobierno de la República hizo una serie de documentos relacionados con cada estado, donde a mí en lo personal se me encargó la responsabilidad de pedir a los cronistas que nos informaran qué significaba el nombre de cada uno de los municipios, sobre todo a los que de alguna manera tenían antecedentes. Una cosa que es interesante es, a mí siempre me ha gustado el escudriñar las palabras. La palabra municipio es una palabra peyorativa. Viene de dos radicales latinas que significa esmunere, que significa regalo, y capere o capio, capis capere, cepi captum, así se declinan los verbos en latín, es tomar el regalo. ¿Y por qué ese antecedente? Porque cuando empieza a expandirse el Imperio Romano, acuerdan crear
una serie de relaciones importantísimas. Llegando con los pueblos, los conquistaban y les decían: tú vas a seguir con tus dioses, tú vas a seguir con tu legislación, pero a mí me vas a pagar impuestos. En esa misma época se origina también la palabra fiscal. Fiscus en latín significa canasta. De tal suerte que conforme se hacían los tianguis, bueno, pues llegaban los romanos, es decir, a ver, ¿cuántas gallinas tienes? Pues que son 20, pues me vas a entregar el quinto para el emperador. Y de ahí viene la palabra fiscal. El fiscal hoy pues es un hombre respetable, pero en aquel entonces era un piscador, tenía una canastota, todavía aquí en Jalisco, a las canastas grandotas, cuando van a piscar los elotes, se los echaban. Y ese significado es interesante. Entonces, municipio significa para tomar el regalo, pues, pero ese era un acuerdo entre los conquistadores romanos. Déjalos que sigan como quieran, que tengan sus propias determinaciones, pero me van a pagar. No se hablaban de impuestos, pero al final de cuentas eso nos da origen a los impuestos. Bueno, quiero antes que nada, con permiso del señor presidente, saludarles a todos y a cada uno de ustedes por su presencia en que la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística y a iniciativa del doctor Arturo Curiel Ballesteros se está llevando a cabo el seminario permanente Jalisco ante los cambios globales, pérdida de la biodiversidad y sus servicios, con el tema toponimias de Jalisco. La palabra toponimia no aparecía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino hasta finales del siglo XIX. La palabra topos significa, es una parte. Espérenme, porque me estoy haciendo bolas, quiero organizar mis cosas. No estoy leyendo porque quise hablar del municipio, que también es importante. Aquí en nuestro estado de Jalisco, los 125 municipios, 111 tienen sus nombres originales. Y antes de entrar comentando con el doctor, fíjense qué coincidencia. Las toponimias que tenemos casi todas son aguas, aunque hay algunas purépechas, pero además tenemos una de origen árabe, Guadalajara. Guadalajara, río con piedras. Pero Guadalajara está asentada ¿en dónde? Guadalajara está asentada en el valle de Atemajac, que también tiene un significado. Atemajac significa donde se bifurca el agua. Coincidencia, pero así están las cosas. El doctor siempre ha comentado, cuando se inició este trabajo, la influencia que tienen el agua, los árboles, la topografía. Y curiosamente, las toponimias retratan el significado de esas, es decir, retratan el por qué se llaman así los pueblos de Jalisco. Dice: es parte de la vida misma, y en Jalisco, nombre de nuestro estado, que también es importante, es otra toponimia en agua, aquí lo tenemos dibujado, viene de 3 radicales nahuas, significa cara de arena, pero además aquí está llorando
en esta toponimia. Dice cara de arena y se compone de Xali, que significa arena, Ixtli, cara, de tal suerte que es un lugar arenoso. O sea, la cara del estado de Jalisco es de arena, pero además tiene agua. Dice, recuerdo un comentario de un expresidente de esta benemérita institución, un hombre extraordinario, pocos como este hombre de esa institución, el doctor Enrique Estrada Faudón, cuando dijo que en Jalisco se dan todos los tipos de climas y en el que tenemos en su territorio bosques, sierras, playas, áreas desérticas, volcanes, cerros y cumbres nevadas, valles agrícolas como el de Ameca. Ameca, dos palabras náhuatl juntas. Atl, agua, mecate. Todavía la palabra la usan los rancheros. Tráete el mecate para pialar bueno, Ameca, eso significa mecate de agua. Eso de alguna manera, a mí en lo personal me emociona mucho. Dice, pues todo esto, las características de cada lugar influyó en nuestros indígenas, que nombraron a sus comunidades con nombres que tenían que ver con su entorno. La palabra toponimia se define como disciplina de la onomástica, que consiste en el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. Esta palabra viene de dos palabras griegas, topos, lugar, y onoma, nombre, lugar del nombre. En esas condiciones me corresponde señalar las toponimias existentes en el estado de Jalisco. Y como ejemplo voy a poner 3 nombres, independientemente de que después pueden preguntar. Aquí tenemos las toponimias y podemos decir, hay nombres de animales, hay nombres de agua, la influencia del agua, la influencia de los tules, de los petates. Todo eso tiene mucho que ver con los nombres. Dice aquí, estos nombres puestos por nuestros indígenas, indígena, no indios. Se equivocó Cristóbal Colón cuando dijo que había descubierto las Indias. Tuvieron que pasar muchos años para que surgiera otra palabra que también tiene un significado maravilloso, indígena, de 2 palabras latinas. Indi, en latín, significa de allí. Gená, de generare, de engendrar, engendrado allí. Ese es el indígena. Es una manifestación, pero muy interesante. Recordemos que nuestro estado tiene 25, eso ya lo comenté, 125 cabeceras municipales, de los que solo 14 tienen nombres españoles. Como dato curioso, en el idioma náhuatl fue el que prevaleció en los nombres y toponimias municipales, aunque hay purépechas como Piguamo, lugar de trueque, o Quitupan, que significa donde se hacen los tratados. Ahí se hicieron tratados para la explotación de las sales que estaban en Sayula. Dice Guadalajara, que significa río que corre entre piedras. Cabe señalar que la palabra Atemajac significa, ya lo había dicho, donde la piedra bifurca el río.
así como la significación árabe. Los nombres originales describen accidentes topográficos y geográficos. Veamos algunos ejemplos. En el territorio nacional, en todo México, se repiten nombres como Iztlahuacán, Tonalá, Atotonilco. Pues esos nombres tienen un significado. Iztlahuacán, lugar en el llano, lugar en planicies. Atotonilco, lugar donde hay agua caliente. Acuérdense, por ejemplo, donde el padre de la patria, después de Dolores Hidalgo, se va a Totonilco. Si ustedes van ahorita a Totonilco, ahí hay balnearios con aguas calientes. Aquí en Atotonilco, el Alto, igual. Tonalá, todo el mundo sabe que es por donde sale el sol. Hay Tonalá en Oaxaca, hay Tonalá aquí en Jalisco, hay Tonalá en Veracruz, es un pueblito pequeño, perdido por ahí en la sierra. Unos lugares llevan el distintivo del terreno o las circunstancias naturales de su ubicación. La localidad es menos importante. Otra cosa que es también importante. Hace muchos años, para caminar el territorio, se hacía o a pie, o en caballos, o en mulas. Y si, por ejemplo, hacemos un razonamiento, los que van a Talpa, Tlalipán, Talpa se llamaba Tlalipán de Santiago, lugar en lo alto, eso significa. Pero si, por ejemplo, quienes van de Ameca a Talpa, la primera población que se encuentran dentro de ese trayecto es una estanzuela. Las estanzuelas existen también en toda la República Mexicana porque son un referente de lo que podía caminar una persona o los arrieros en sus correrías con animales, que no debía superar los 40 kilómetros. Si ustedes van a Talpa y salen de Ameca, para llegar a Huachinango hay 37 kilómetros, pero no se van por la carretera. Pero esos 40 kilómetros se podían caminar en una jornada. Y la estanzuela era precisamente para estar ahí, para descansar. Muy pocos, bueno, hay mucha gente que tiene más de 40 años como yo tengo 75, donde sí sabemos lo que es una remuda. Las remudas eran las bestias con que iban cargados con los objetos que llevaban los arrieros, entonces ahí remudaban. Dejaban esas, se ponían otras y a seguir el camino. Por eso hay las estancias, las estanzuelas y las estancitas. Hay muchos ranchos que así se llaman. De tal suerte que esto también daba un indicativo de las distancias que tenían que recorrer en un peregrinar. Hace unos 9 años estuvimos participando para hacer lo que luego se le llamó la ruta del peregrino. Esa ruta del peregrino que causó sensación, enojo, molestia en muchísima gente, porque se estaba haciendo que somos un estado laico. Sí, pues, pero Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa, Mascota no han tenido influencias ni de masones, ni de grupos, allá son católicos todos, me incluyo, no puedo negar la cruz de mi parroquia,
de tal suerte que se hizo una ruta del peregrino, pero casi nadie sabe la inversión que hizo el gobernador Emilio González Márquez para hacer alrededor de 5 o 7, ahorita no recuerdo con exactitud, de monumentos totalmente en lugares insospechados. Les voy a platicar de 3 solamente. La salida de Ameca, no salen precisamente de Ameca, sino que hay un pueblito que creo que se llama Palmillas, de ahí salen. Pues ahí en Palmillas hay un monumento que llaman Monumento de la Esperanza. Va uno y dice, bueno, pues ¿esto qué es? Son 4 enormes paredes localizadas en determinada y hecha por un belga, creo. Se van caminando y en el Cerro del Obispo, así se llama un cerro que hay que brincar por ahí, hay otro monumento. Es un monumento también impresionante, de alrededor de 38 metros de altura, donde se puede uno meter agachado y según el criterio del escultor o del arquitecto que hizo eso, es que si se mete uno y voltea uno hacia el cielo, así un poquito en burla, es decir, es que así nos ve Dios como si fuéramos microbios. Pero luego caminamos unos 7 kilómetros y antes de llegar a la carretera que va hacia Huachinango, se encuentra uno con un impresionante monumento de alrededor de 90 metros de largo. Empieza alto, termina en 0 y vuelve. Se llama la capilla laica, para quedar bien con los que no son creyentes. ¿Y saben quién hizo esa capilla laica? El nombre no es albur, pero así se llama. Se llama Ai Weiwei. El arquitecto que hizo el nido para los Juegos Olímpicos de Pekín. Por eso fue perseguido este hombre, estuvo en el bote también y ahorita está refugiado, pero así se llama, Ai Weiwei. Busquen en su... y ahí lo van a encontrar. Ah, bueno, pues ahí está ese monumento. Luego le siguen y hay un refugio donde la gente se puede bañar, donde hay baños, pero si lo ve uno de lejos, parece que es una especie de elemento, como si fuera una ramada de hojas secas de roble, que es lo que abunda por allá. Y el color es de la hoja seca del roble. Hay que meterle un poquito de imaginación. Luego después llega uno a un lugar que se llama Mixtlán. Mixtlán, lugar entre nubes, porque es muy umbroso ahí. Y ahí hay una especie de capilla que será como de unos 20 metros hacia un lado y 20 metros hacia el otro. Y no le pude yo encontrar ninguna legitimación, pero es un monumento que también, o sea, no sé cuántos millones se haya gastado el gobernador, pero cuando menos se hizo el camino transitable a pie. Antes era para bestias, pero el hombre también es bestia. Cuando va al campo, deja un regadero de tarugadas impresionantes.
ya hace uno el razonamiento, ¿quiénes son más animales? Si los que viven en el bosque o nosotros que vamos y hacemos una depredación de cosas y de posturas y de actitudes. Luego le siguen y hay otro albergue en Atenguillo. Pasando a Atenguillo hay que llegar a un lugar que se llama Los Guayabos, que es el inicio de una sierra grave, difícil, que se llama el Espinazo del Diablo. Otros le llaman la Cuesta de la Penitencia porque hay mecatitos para poderse agarrar, para poder subir. Impresionante también. Y arriba está una especie de imagínense una caja de zapatos cortada, una hacia arriba y otra hacia abajo. Un monumento donde se puede ver hacia la parte más alta, que es el valle. Allí es un puerto. Hoy piensan que los puertos son los de los barcos. Definitivamente no. Los puertos en la época de la colonia y más antes, en la época de los romanos, eran lugares específicos para poder ver toda una planicie importante. Bueno, pues ahí está otro monumento, pero son monumentos ya de veras, yo creo que del tamaño de la casa o más grandes. Y luego le siguen caminando y cerca de un lugar que se llama San Rafael, en la nada, pero dentro del bosque, está yo creo que una especie de círculo impresionante. Yo creo que el círculo es como de aquí a la iglesia. Yo creo que son 2 cuadras así. Entonces va uno caminando y no se da uno cuenta de esas cosas. Entonces hay muchísimas cosas muy importantes que pueden encontrar en nuestro estado de Jalisco, que en lo personal considero que es un estado maravilloso, el mejor de la República, contra todo lo que se diga y contra todas las broncas que tenemos. Y yo creo que con esto, señor presidente, termino y hago entrega del micrófono. Sí, muchas gracias. De mi parte me voy a apoyar con unas presentaciones, así que vamos a pasar. Como le comentaba al inicio, realmente el apoyo con el maestro Gorgonio pues fue fundamental. Ahora voy a explicar lo que se hizo en relación a una evaluación en términos de las toponimias dentro de Jalisco, o sea, de la parte de lo que tenemos y cómo hay algunas singularidades que realmente vale la pena considerarlo como un patrimonio a proteger dentro de nuestro contexto. Entonces, bueno, esto está dentro del tema que ya comentábamos, el tema de Jalisco ante los cambios globales. Curiosamente, cuando estábamos preparando esta presentación, apareció esta imagen relacionada con esta revista que es pues muy leída en el país. Esta es una edición especial, la más reciente, que se habla de las lenguas indígenas, las lenguas de los de aquí, ¿no? Y entonces ahí viene una introducción que me gustó mucho. Dice: los mexicanos que no dominamos alguna lengua indígena hemos perdido la posibilidad de entender mucho del sentido de nuestro paisaje. Memorizamos nombres de cerros, de ríos, de pueblos y de árboles, de cuevas y accidentes geográficos, pero no captamos el mensaje de esos nombres. Aquí toda la geografía, se refiere al país, aquí toda la geografía tiene nombre. Los toponímicos en lenguas indias han sido adoptados como denominación oficial en una buena proporción, pese a la insistencia de la corona española y el México republicano en introducir nuevos nombres que aseguraran la memoria eterna de los símbolos del momento: santos y vírgenes, terruños ultramarinos, próceres de diverso cuño. Entonces, me gustó mucho esto que resalté, porque realmente coincidió que esta intención que tuvimos en el seminario permanente
de poner atención, aparte de los nombres, que los nombres de las toponimias no es en sí una manera simple, sino realmente da un sentido a nuestro paisaje, donde ya el maestro Gorgonio adelantó algunas cosas. Cuando se trata de estudiar en términos de toponimia ligadas a la biodiversidad, hay la costumbre de identificar lo que se denomina las especies clave de la cultura local, es decir, que son aquellas especies vegetales o animales que han logrado tener una identidad en el sitio, ya sea porque son muy usadas, ya sea porque tienen un significado, vamos a decir, espiritual o sagrado, pero que va definiendo una condición. Entonces, una de las primeras tareas que nos dimos es tratar a partir de los nombres actuales que se tienen en poblaciones, no solamente cabeceras municipales, sino poblaciones, sobre todo las poblaciones antiguas, cuáles son esos nombres y tratar de ver si hay nombres que se repetían de tal forma de que poder encontrar a partir de los nombres que se usan actualmente con mayor frecuencia esas especies claves. Nuestro propósito era identificar cuando menos 3 especies claves en cada uno de los rubros en los cuales hubo una categorización en este trabajo. Entonces, lo primero, como ya lo decía el maestro Gorgonio, es que en Jalisco hay toponímicos de árboles nativos. Es decir, es muy claro que en este territorio de Jalisco había una referencia alrededor de los árboles, o sea, había una referencia en términos de identidad a partir de los árboles, y todavía muchos de los nombres que tenemos en estas poblaciones nos reflejan el espacio, el sitio, el hábitat que en Jalisco existe para que estas especies permanezcan y se mantengan como parte del sentido de este lugar. Y cuando buscábamos, decíamos, bueno, ¿cuáles son las 3 especies emblemáticas de la cultura, las 3 especies de árboles emblemáticos de la cultura? A partir de su frecuencia, encontramos la siguiente. El primero es el pino o el ocote, ya que actualmente 92 localidades en Jalisco tienen este nombre. Y entonces también, pues es una cosa importante, así como hacía la analogía el maestro Gorgonio, en el sentido que Atemajac y Guadalajara se parecen de manera coincidente en términos de su significado. Bueno, también en términos de lo que representa en términos culturales la especie, tanto a nivel universal como a nivel de Jalisco. Entonces, lo que buscamos es tratar de rescatar la parte del significado que se tiene dentro del contexto de la cultura universal, es decir, por ejemplo, el árbol del pino, un referente que se tiene en el mundo es que es una especie que la vinculan mucho con la permanencia, con la eternidad de la parte de la vida, porque es un árbol, a diferencia de otros, que siempre mantiene un follaje verde, siempre están verdes sus acículas, y esto es una característica particular que lo da en el contexto global. Sin embargo, en el contexto ya local o mesoamericano, aquí, por ejemplo, el por qué se denomina como símil el pino hacia el ocote es porque hay algunas especies muy resinosas de pino, y entonces ahí se relaciona esto con la parte del fuego. O sea, el ocote, eso que todavía cuando éramos niños decían, a ver, préndete el fogón o préndete el lugar donde está la leña o el carbón, la fogata, y siempre usábamos un ocote, que era un pedazo precisamente de madera con resina, y entonces eso es parte de una característica mesoamericana, es decir, esta especie se usa para encender la leña o el carbón que habría que cocinar los alimentos. Se considera, el fuego es el dios más antiguo, que era responsable de que los árboles de pino tuvieran la resina empleada para encender la leña y calentar el agua, ¿no? Hay un elemento ahí de la parte de lo que significaba este elemento para la parte de satisfacer algunas necesidades a través del fuego. La segunda especie de árboles que se consideró como emblemática a partir de su frecuencia, pues fueron los sauces o las saucedas. Actualmente hay 72 localidades en Jalisco que llevan un nombre asociado a esta planta. En ese sentido, bueno, de alguna manera hay varios usos que se dan en la actualidad, o sea, para la parte de canastos, pero sobre todo el tema del uso medicinal, por las sustancias
que tienen los salicilicatos considerados como disolventes de ácido úrico. Además se emplea comúnmente para combatir algunas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí hay un valor de la parte curativa que tienen esto, aunque en el contexto mundial la parte de los sauces son símbolos de la primavera y sus ramas se consideran como son elementos que permiten crear un espacio seguro ante los espíritus, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante. Y bueno, sin lugar a dudas, la tercera, por frecuencia, es la que tiene que ver con esta denominación de zapote, que todos sabemos que zapote, aunque siempre que escucho zapote, siempre me imagino el zapote blanco, pero lo cierto, como ustedes saben, zapote es una denominación genérica a frutos carnosos, dulces, que su corteza es muy delgada y que regularmente se comen junto con la corteza. Por ejemplo, el zapote blanco, como por ejemplo a las guayabas, las anonas, en fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es nuestra tercera especie emblemática. Si quisiéramos elegir 3 árboles emblemáticos de Jalisco, pues serían estos 3, incluyendo este último del zapote. Decía, 66 localidades actualmente llevan su nombre. Y este no es como los demás, como los otros dos, el sauce y el pino, que tenga una connotación mundial, o sea, que sea un árbol emblemático mundial, sino que este es muy de aquí, muy de Jalisco, y en ese sentido es muy valorado como alimento, valorado por su uso medicinal, y de alguna manera es una planta que sigue investigándose por sus diversas propiedades en los nuevos contextos de las nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es una planta que nos vincula en este territorio. Después de esto pasamos a otros toponímicos, ya no de árboles, sino los toponímicos de plantas acuáticas, porque también hay varios nombres que tenemos en nuestro territorio que tienen relación con plantas que están relacionadas con plantas que crecen junto al agua, ¿no? La parte del tule, la parte de lo que viene a ser la palma del soyate, en fin, algunos nombres que vienen aquí. Entonces, ¿cuáles son? Aquí no alcanzamos 3 especies que tuvieran una frecuencia mayor, solamente la del carrizo, ¿no? O la de la caña. Entonces, carrizo o caña tiene 27 localidades en Jalisco. Es una especie que también tiene una referencia en el contexto mundial, es el símbolo de la resurrección. Aquí es una planta empleada también para tejer canastos, elaborar armazones, algunos elementos de defensa y musicales, ¿no? La parte de flautas. Y entonces aquí en la cosmovisión mesoamericana se creía que las primeras mujeres fueron hechas de carrizo, el cual se encontraba ligado a Tlaloc, el dios de la lluvia y del agua, ¿no? Entonces, esa es la parte quizás de otra especie emblemática dentro de Jalisco. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y para mí yo no lo esperaba, es que estas plantas que tienen referencia con el agua, la región donde actualmente es más frecuente es la región de los Altos. Y uno podría decir, no, pues uno esperaría donde están los principales humedales, pero no es así. La mayor cantidad de nombres están en la región de los Altos, que la tenemos siempre con la imagen de una zona semiárida, pero realmente en términos de la toponimia nos da otra dimensión muy diferente. Luego de plantas cultivadas, este fue otro de los puntos importantes. Hay nombres que hacen referencia a la parte de plantas que eran cultivadas de manera muy tradicional antes de llegar los peninsulares. Entonces, la parte del tomate, la parte del maíz, la parte de la calabaza ya eran algunos elementos de plantas ya domesticadas y que daban una característica a la parte del territorio del estado, por supuesto el agave o mezcal. En esto de las plantas cultivadas encontramos que ahora se están agregando nuevos nombres, es decir, a diferencia de los anteriores, es decir, no podemos decir que en el caso de los árboles, por ejemplo, que ahora haya poblaciones que sean muy común que se les llame eucalipto u otras especies. No, o sea, se mantiene la parte de las plantas silvestres. Pero en el caso de las plantas cultivadas sí hay, por ejemplo, una gran cantidad de localidades, por ejemplo, las que
las que tienen más frecuencia, pues es la parte del aguacate y la parte del limón. Hay muchas poblaciones que tienen estos nombres, el aguacate y el limón, nada más que lo que quisimos es tratar de rescatar la parte, vamos, más antigua en términos de los nombres, y entonces por eso le dimos peso a estos que tenemos en esta imagen. Y bueno, sin lugar a dudas, el agave o el maguey o el mezcal es uno de los que se lleva una mayor frecuencia, es decir, 31 localidades en Jalisco llevan este nombre. Realmente, como ustedes saben, esta planta domesticada del agave es una planta muy representativa también de Jalisco, está muy ligada a la parte de los múltiples beneficios, múltiples servicios que provee esta planta, por eso la relación con Mayahuel, la diosa de múltiples pechos para alimentar a múltiples hijos, y entonces es el símbolo de la vida, crece en lugares pedregosos, que no compiten con las plantas cultivadas. Otra de las cosas muy interesantes que habría que destacar de la cultura de Jalisco, es decir, las plantas domesticadas no compiten entre ellas. En ese sentido, por ejemplo, el agave es para zonas, para seborucos, para terrenos pedregosos que no son terrenos para producir maíz, ¿no? Y entonces, esa es una organización en términos del territorio muy, muy interesante que habría que considerar. Y bueno, de los agaves se extraen muchas de las bebidas consideradas como sagradas o muy representativas en la cultura. En términos también, pasando a la parte de animales, también hay varios animales que podemos decir son especies representativas, hay especies emblemáticas animales de Jalisco. Entonces comenzamos con la parte de los mamíferos, y entonces, bueno, pues sin lugar a dudas ahí hay varios nombres que nos ligan precisamente, pues, desde los conejos hasta los venados, hasta la parte de los jaguares, siguen estando presentes en las toponimias originales de los asentamientos, de los pueblos. Y bueno, pues el que tiene más frecuencia es la parte del jaguar, que también se le denomina tigre, y más denominaciones de tigre es tigra. O sea, también es otro punto interesante, porque hay muchos poblados que se llaman tigra. Entonces, ese es un punto que nos llamó la atención. Actualmente hay 23 localidades que hacen referencia a este mamífero. Pues en el contexto general es considerado como el príncipe y señor de los animales. Es uno de los animales más emblemáticos de Mesoamérica, de nuestra región, que se asocia al poder, a la fertilidad de la tierra, al valor, a la fuerza y a la noche. Es la expresión suprema de las fuerzas internas de la tierra, el corazón de la montaña, está ligada a las fuentes de agua, y su piel moteada se asocia con cielo estrellado, aunque hay otras historias que hablan de que el jaguar se quiso de alguna manera robar el espíritu de los ocotes, y entonces a la hora de acercarse a la fogata le salieron varias chispas y le quemó la piel, y por eso quedó así. Entonces hay varias cosas, varias leyendas relacionadas con esta especie animal. Y el otro, sin lugar a dudas, es la parte del venado. Es una especie emblemática, representativa en las toponimias de Jalisco. Hay 12 localidades de Jalisco relacionadas con la parte del venado. El venado es considerado una deidad por los pueblos indígenas de este estado. En el contexto general se considera el lucero de la mañana, es el símbolo de la vida y la fertilidad, ya que su cornamenta, como de un árbol se tratase, se renueva periódicamente, y por ser veloz y tímido se considera un símbolo de la despedida. Entonces, bueno, esta es una especie emblemática. Entramos a las aves. Las aves también tienen un grupo específico, hay muchos nombres actualmente que están presentes. Curiosamente hay varios nombres de aves que han sido sustituidos, como que fueron elegidos. Es una cosa interesante. Muchos nombres originales que tenían nombres de aves fueron sustituidos por estos otros nombres de vírgenes, o estos otros nombres relacionados con la parte de héroes. Es muy interesante, y lógico, ¿no? Porque una ave siempre detona una condición del celeste, de lo supremo, y entonces pues ahí está muy relacionado. Bueno, algunas aves, sin lugar a dudas, pues el búho, el tecolote, 30 localidades de Jalisco tienen que ver con esto. Esta es una ave como que se discute mucho, así también como el lobo, de repente se discute, ahí no se ponen de acuerdo todos con
aunque sea una especie que solamente tenga atributos positivos, sino también negativos. Lo mismo en el caso del búho o el tecolote, se asocia a la noche y a sus poderes porque ve en la oscuridad. Lo cierto es que se considera como el mensajero del inframundo, el inframundo considerado no el lugar donde habitan los demonios, sino el lugar del origen de las cosas, ¿no? Del origen de las formas. La otra especie que está muy representada es el águila. Hay 14 localidades que llevan este nombre. Por supuesto, está considerada esta la reina de las aves por la altura que representan sus vuelos, símbolo de valentía, patrona de los guerreros, representa poder, la fuerza guerrera y la victoria. Es un animal consagrado al dios sol o al celeste, la ascensión y la realeza. Es la potencia más elevada, la soberanía y el genio. Evoca lo sublime y la majestad. Entonces, bueno, ahí la tenemos presente. Y una característica que tenemos es la parte de las palomas o las huilotas. Por ejemplo, la primavera se llamaba el huilisteque, ¿no? Relacionada con las palomas, que se daban una característica particular a lo que hoy conocemos como la parte del bosque de la primavera. Entonces, esto es otra de las especies que podemos considerar emblemáticas de nuestro territorio. Bueno, también tenemos la parte de anfibios y reptiles, la parte que tiene que ver sobre todo con las tortugas. Todavía hay consorcios que están descubriendo nuevas especies de tortuga. No acaban en este año, o en el año pasado, perdón, se dio a conocer de que hay especies. Es muy curioso esta parte porque en términos de ciencia, casi todas, dentro de estas especies que son muy emblemáticas, hay especies que son endémicas de Jalisco, o sea, que solamente crecen en Jalisco. Por ejemplo, hay un pino que es Pinus jaliscana y se llama así porque crece solamente en la parte de sus principales poblaciones son las que están en Jalisco. Lo mismo, por ejemplo, esta tortuga es una tortuga emblemática que solamente habita la costa de Jalisco, o sea, sus principales poblaciones están ahí. Entonces, hay una relación muy estrecha, aunque la denominación de la toponimia es sobre algunas características en lo general para nosotros de estas especies, pero también en términos científicos se están descubriendo que hay especies que son endémicas sobre de eso, que se consideraban como emblemáticas. Entonces, bueno, la parte de la tortuga, en términos internacionales, globales, es un símbolo de la fuerza vinculada con la tranquilidad, la longevidad, símbolo de larga vida. Su caparazón, aquí en Mesoamérica, su caparazón es como el cielo y la tierra, la tortuga dentro de la concentración y la actitud espiritual, y se relaciona con la lluvia y el agua, estas especies. Muchas vegetales y animales se ligan con la parte del agua. En términos de toponímicos de insectos y arácnidos también tenemos, ¿no? O sea, hay nombres de localidades donde se destaca el nombre de algunos insectos, como la parte de las moscas de Sayula, o la parte de las chicharras en Chiquilistlán, y también la parte de arácnidos, ¿no? Como el tema de lo que vienen a ser los alacranes de Colotlán. En fin, ahí hay estas referencias. Y una de las cosas que nos gustó mucho y nos llamó la atención, porque eso no es común, o sea, es común que en términos de las toponimias en la cultura mundial, las plantas y los animales estén presentes como referentes, pero lo que no es común y lo que tenemos en Jalisco, y también ahí hay una singularidad, es de lo que tiene que ver con algunos elementos de la geografía física que están presentes en la toponimia. Ya algunas cosas las adelantó el maestro Gorgonio a la hora de hablar que hay algunas toponimias que hablan de las características fisiográficas del lugar, o sea, cuando está en lo plano, cuando está en lo alto, son características, esos aspectos no son comunes, pero aparte aquí hay unos elementos que nos gustaría destacar. Primero, hay muchos toponímicos relacionados con la parte de la presencia de agua, de los humedales. Este vocablo, o sea, estas palabras que inician con A, que están muy ligados, como decía el maestro Gorgonio, al agua, pues es algo que es muy abundante dentro del territorio, repito, muy importante, inclusive en las zonas que consideramos para nosotros semiáridas, la parte de la referencia en términos de los humedales es muy, muy frecuente. Aquí también quisimos seleccionar las tres más importantes. Entonces, por ejemplo, la parte del ojo del agua o los manantiales, 59 localidades actualmente tienen una referencia con los nacimientos de agua con la parte de los manantiales. Es decir,
hay un reconocimiento que dentro de este territorio hay varios yacimientos de agua que eran valorados de tal forma que definían el sentido del lugar en este territorio. El otro elemento tiene que ver con la parte de la ciénega, y esto es 55 localidades en Jalisco llevan un nombre asociado a la parte de la ciénega, ¿no? Y eso es otro de los referentes que tenemos dentro del estado. Y el último, pues, es la parte de los saltos o la parte de las cascadas del agua, pero aquí en Jalisco le llaman los saltos, ¿no? El salto del Nogal, el salto, el nombre de la cabecera municipal del municipio del Salto, en fin, el salto, el tener una referencia alrededor de una caída abrupta de agua era algo que llamaba la atención a los pobladores de aquí y era un referente en términos de su condición, en términos de territorio. Y algo que me gustó mucho es que también hay muchos toponímicos en términos de rocas y de suelos, ¿no? O sea, el que nos llamemos Jalisco, pues antes decíamos, bueno, pues Jalisco porque pues sí tenemos arena de Jal dentro de ese territorio, da una característica particular, pero va más allá, o sea, va más en un sentido que hay una cultura. Aquí no podemos decir solamente que había una cultura que tenía la capacidad de un sistema de clasificación de suelos, iría más allá, diría que aquí había una base cultural que permitía definir y nombrar a los territorios en base precisamente a las condiciones de biodiversidad y algunas características del ecosistema como las rocas y los suelos, ¿no? Esto es un punto que se encontró. Bueno, ¿cuáles son estos tres rocas o minerales que le dan identidad a la parte del estado? Bueno, sin lugar a dudas, el nombre que lleva el estado, el nombre de Jalisco, aunque hay otras localidades que dan referencia, ¿no? Jalpa, por ejemplo. Ahí esta espuma volcánica que era muy valorada, realmente, pues como ustedes lo saben, es una espuma que permitía almacenar el agua de un temporal anterior hacia el siguiente temporal, y entonces aquí pues uno se podía sembrar el maíz en marzo y podía utilizar maíces de ciclo muy largo, de más de 150 días, porque no necesitaban esperar a que llegara el temporal para poder hacer la siembra y el cultivo del maíz, ¿no? Entonces, es una característica pues, que sin lugar a dudas se vinculaba con todo un sentido de una práctica en el territorio. Si no solamente era la arena, sino para qué servía la arena o cómo utilizaban la parte de la arena del Jal. El otro es, sin lugar a dudas, la parte de la obsidiana, ¿no? O sea, Jalisco es parte de un corredor, en términos mesoamericanos, de un corredor de trabajos y de talleres de obsidiana, ¿no? Que prácticamente comenzaba aquí en lo que es la parte de Zapopan, Tala, y terminaba hasta Ixtlán del Río Nayarit. Inclusive el nombre de Ixtlán tiene que ver con el nombre de la parte de la obsidiana, el nombre de Tequila tiene que ver para algunos autores con la parte de la obsidiana. Entonces es también un elemento de referencia territorial, la parte de la presencia de este vidrio volcánico, que es el mismo Jal, pero con un enfriamiento abrupto, ¿no? Químicamente el origen es la misma, es en los mismos tipos de vulcanismo, nada más lo que difiere es la forma de enfriarse, ¿no? Entonces, bueno, es el otro punto. Y el tercero sería lo relacionado con el tema de la sal, la presencia de la sal, del salitre. El salitre, ya sea tanto de cloruro de sodio como los de Sayula, como de carbonato de sodio, como la Tamazula y todos estos sitios donde tenemos yacimientos. Entonces, bueno, esto sería como el tercer referente que en la parte de las toponimias le dan una condición de identidad a la parte del estado. Bueno, también hicimos algunos ejercicios con estos nombres para saber qué tanto, o sea, ya teníamos el dato que nos había, que en este seminario que nos había compartido el maestro Gorgonio, en el sentido de que pues todavía esto es un elemento importante porque todavía permanece en 111 nombres de municipios el nombre de la toponimia original, pero también quisimos ver en su distribución geográfica si todavía existía esta representación o esta representatividad. Entonces hicimos hicimos tres perfiles, que esto a sugerencia del doctor Juan Manuel Durán lo hicimos. Entonces aquí está el mapita y aquí viene
viene donde está el corredor. Es un corredor de Cihuatlán a Mazamitla, y entonces efectivamente notamos aquí donde utilizamos las toponimias y los emblemas de las toponimias. Entonces sí, de alguna manera podemos encontrar la parte de presencia de lo que son los árboles, las especies cultivadas, los animales y en un sentido animales que tienen una referencia hacia el agua o una referencia hacia lo sagrado como un elemento fundamental que todavía se conserva. El otro perfil fue tomar de lo que viene a ser Tomatlán a Ojuelos, prácticamente la región de la costa a los Altos. Entonces aquí pues se conserva, muy importante, algo que nos llama la atención es de que el área productora de alimentos en términos de toponimias pues es la zona de la costa, ¿no? Ahí es donde está concentrado esta parte. En la parte del centro la presencia de algunos árboles y la presencia de agua, y lo mismo que se va llevando hacia la parte de los altos, ¿no? La parte de árboles, toponimias de elevaciones y afluentes de agua. Entonces, y el tercero que tuvimos fue tomar de Mezquitic a Jilotlán o de Jilotlán a Mezquitic. Entonces también encontramos esta parte. Y entonces en este seminario de Jalisco ante los cambios globales, bueno, lo que encontramos es de que realmente algo que define a la parte del Estado es este vínculo que han tenido en las toponimias los nombres de los lugares que están y que subsisten hoy en día. Mientras que en la parte del mundo, los servicios de los ecosistemas, los servicios, incluyendo los servicios culturales, van en declive. Nosotros tenemos nosotros tenemos un gran capital y un gran patrimonio que vale la pena reconocerlo y vale la pena actuarlo y valorarlo como lo que es. O sea, no solamente son nombres, sino son referentes de identidad de territorios, son lenguajes de territorios que los seres humanos desde que poblaron estos sitios los nombraron así porque tienen una referencia en una connotación que ahora podemos denominar sistémica, que ahora podemos denominar cultural, pero que al final de cuentas es algo que debemos de conservar. Bueno, de mi parte es eso y muchas gracias por su atención. Bien, continuando con esta sesión académica, la conferencia Toponimias de Jalisco, Servicios Culturales de Ecosistemas. De esta manera, el licenciado Gorgonio Ponce Rodríguez y el doctor Arturo Curiel Ballesteros pues han cumplido ampliamente con esta meta dentro del seminario permanente Jalisco ante los cambios globales. Y por razones de tiempo también, bueno, nos vamos a continuar. Tenemos entrega de reconocimientos. Doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer entrega al licenciado Jorge Gorgonio Ponce Rodríguez este reconocimiento, un reconocimiento en relación al trabajo que ha desempeñado y en particular en este seminario, que desde que se visualizó el seminario era precisamente poner en diálogo el gran capital que tiene esta institución en términos de capital humano. Así que el licenciado Jorge Gorgonio Ponce Rodríguez, muchas gracias por haber participado en esto y muchas gracias por interactuar, por dialogar sobre este territorio de Jalisco. Muchísimas gracias por su participación en esto. Vamos a terminar Sí, continuando en el mismo sentido, tenemos un reconocimiento al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Bueno, pues es conocimientos en esta conferencia de nuestros socios acerca de los nombres de Jalisco, toponimias y el por qué precisamente se originan esos nombres. Por lo cual tengo el honor de entregar ese reconocimiento por su trabajo al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, tenemos invitaciones. El jueves 23 de mayo, Seminario Permanente Jalisco ante los cambios globales, pérdida de la biodiversidad y sus servicios, con el título Biodiversidad e Identidad en las costas de Jalisco. Esta conferencia, y bueno, pues es a cargo de nuestro consocio, doctor Germán Cupul Magaña. Tenemos el próximo martes 28 de mayo, también a la misma hora, 8 de la noche, el Seminario Permanente Jalisco ante los cambios globales,
pérdida de la biodiversidad y sus servicios. Y en esta ocasión la conferencia se dedica a los Altos de Jalisco y es a cargo de nuestro expresidente, doctor Silviano Hernández González. Y bueno, la Feria del Libro Municipal de Guadalajara, pues tenemos la participación de 3 consocios, precisamente. Una de ellas es la presentación de un libro y 2 conferencias. Participan el miércoles 22 de mayo de 2019 a las 4 de la tarde. Es presentación del libro 50,000 fantasmas. Es autor, maestro Alfredo Tomás Ortega, y los comentarios son a cargo del licenciado Samuel Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución. El jueves 23 de mayo, o sea, de esta semana, de 2019, a las 4 de la tarde también, por si desean anotar ahí las horas, es la conferencia La visita a áreas verdes, parques, bosques, para prevenir y regular enfermedades en los habitantes de Guadalajara. Conferencia a cargo de nuestra consocia, doctora María Guadalupe Garibay, y nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Entonces tenemos miércoles 22, jueves 23 y el sábado que viene, 25 de mayo de 2019. Esta hora es a las 7 de la noche, la conferencia México y su avance en la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, a cargo de nuestro consocio, doctor Francisco Navarrete Báez. Bien, como es tradicional, también tenemos una atenta invitación a un pequeño convivio que esta institución nos ha preparado para todos aquí precisamente en el jardín de esta casa sede. Y pues de esta manera estamos llegando a la parte final de esta sesión académica muy interesante. El mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, señor secretario, doctor José Moros Orozco. Nada más agradecer a ustedes su presencia. Comentarles de que cuando se trabajó esto del seminario permanente sobre cambios globales y tomamos la parte de biodiversidad, se trabajaron cada una de las regiones del Estado en este enfoque. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a tener, ahora sí como los extremos, como uno de estos, vamos a decir, perfiles que vimos. Entonces vamos a tener aquí la fortuna de contar con el doctor Fabio Cupul el próximo jueves, que va a abordar este tema específicamente alrededor de la costa. Es un trabajo, él es un comunicador de la ciencia y es un trabajo que vale la pena escuchar. Los invito a esta próxima sesión. Y lo mismo para la sesión de Los Altos, que sigue siendo para mí una zona que estoy redescubriendo. En términos de pues todo el valor artístico, cultural, natural que se tiene en esta región de Los Altos. En el libro que va a salir publicado en el segundo semestre de este año, pues vienen todas las regiones ahí consideradas y bueno, nada más quería abonar a esta información sobre este tema. Muchas gracias a todos por su presencia y siendo las 21:10, cerramos nuestra sesión académica de hoy. Muchas gracias.